En cambio, la caballería chilena se empleaba de manera concentrada. Si no en masa, que era lo que normalmente había hecho durante el avance Vergara, que lo llevó a los 650 juntos para arriba y para abajo, al momento de llegar a la batalla lo desperdigó simplemente si no me equivoco, en tres grandes agrupaciones que eran los regimientos, y los manejó así, o sea, un uso completamente diferente. Entonces, los números crudos al momento de compararse están más o menos equilibrados, pero si pasas al tema de la potencia de fuego, ya la cosa cambia. Y la caballería también, ¿no? A Eso. ver, entonces, vayamos al intento de ataque nocturno. Ah, Sabemos que el día 25 el ejército aliado intenta realizar un ataque nocturno para sorprender al ejército chileno que estaba acampando en Quebrada Honda. Don Jorge, ¿fue prudente ese ataque? ¿Era necesario y prudente? ¿Cómo lo ve usted? en realidad no. A ver, y no por varias razones. La primera, para cualquiera que maneja el tema de la historia militar o conoce algo del tema de la historia militar, sabe de que la maniobra nocturna es una de las más difíciles que puede haber. Primero, porque viajas en terreno que no necesariamente conoces o no necesariamente puedes ver bien, porque estás a la oscuridad. Segundo, tienes que tratar de conseguir el silencio más absoluto, que es bien difícil que se consiga. Tercero, apuestas a que nadie te va a detectar, que es una apuesta gratuita que no necesariamente se cumple y por lo general. El enemigo no va a ser tan tonto de dejarse sorprender. Siempre tienes guardias, siempre tienes piquetes de avanzada, gente que está ahí en alerta. Y cuarto, tienes que coordinar la llegada de todas tus fuerzas de manera conjunta, de tal forma de que se desplieguen y que, como dicen, pues todo disparan y ya se consigue la sorpresa. Entonces, a partir de todos esos supuestos, no habiendo entrenado, no habiendo preparado, no habiendo hecho ningún tipo de simulacro de marcha nocturna, porque nunca se hizo. O sea, estaban haciendo por primera vez una marcha nocturna en el momento más crucial de la campaña. Entonces, y tenías que tener el plan B. O sea, el plan B, ¿cuál es? Si te salía mal, ¿qué pasaba? Que era lo que finalmente pasó. Tienes a tu tropa de regreso hambrienta, soñolienta, agotada y peor aún, desmoralizada porque ha salido a dar un golpe en el aire. Y llegas, y eso yo lo he visto en relatos inclusive de sobrevivientes que te dicen, pues bueno, nuevamente queda demostrar la ineptitud de nuestros jefes que no saben ni siquiera hacer una sorpresa. O sea, por las puras hemos salido a cansarnos toda la noche para regresar frustrados y sin haber hecho nada. Claro, porque como salieron de la medianoche y algunos batallones regresaron en la mañana, en la madrugada, a las 5 de la mañana, otros más tarde, o sea, caminar, amanecerse toda la noche, algunos batallones no desayunaron porque ya se tocaba No, la nada, orden, o sea, casi ninguno. fue un desastre, ese ataque fue un desastre e incluso le bajó la moral o las energías a los soldados. Pero mientras tanto, el ejército aliado hacía o intentaba ese ataque frustrado. ¿Qué hacía el ejército de Chile, don Ícaro? Mire, siempre se ha dicho, lamentablemente algunos pseudo historiadores han menospreciado a Baquedano, que era medio tonto, incluso han llegado a decir. Baquedano, cuando le capturan a los arrieros y el agua que llevaban, que no, realmente si no, no capturaron todo el agua, se salvaron 10 mulas cargadas y fuera de eso, para podérselos llevar rápido antes que los llegaran los jinetes chilenos, bajaron cortaron las amarras y quedó los bidones de agua de las mulas que se llevaron a Tacna, quedaron ahí. O sea, el agua no se perdió, prácticamente no se perdió. Pero Baquedano se da cuenta que que es muy posible que intenten una sorpresa. Está muy cerca. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, normalmente se deja una compañía de guardia. Esta vez dejó de guardia en el camino hacia Tacna, hacia por donde tenían que venir los aliados, dejó dos batallones, dos batallones. Enseguida dejó la instrucción
que cada soldado durmiera con su fusil. No que se armara pabellones como la típica de los campamentos militares. No, cada soldado tenía que estar con su fusil. Ordenó que en vez de hacerse los gritos de alerta que se dan normalmente en las guardias, se hicieran con golpe en los fusiles, para que así, si algún incursor venía, que no se diera cuenta que lo estaban esperando. Y dio las órdenes que si se hacía fuego, tenía que ser ordenado por los oficiales, que ningún soldado podía hacer fuego por su cuenta para evitar el... Fuego amigo. Yo no lo llamaría a mi hijo si te pegan un balazo. No, de tu propio Fratricida, bando, pues. digamos. A mí Fratricida, pues, Jorge. digamos. Sí. Pero esa es la cosa. Precaución ya estaba tomada. Ya estaban Entonces, preparados. ajá, Ya, es ya, muy difícil que hubiera funcionado realmente la sorpresa. incluso si es que el ejército aliado llegaba en óptimas condiciones, en el sentido de que no se perdieran los guías y llegaban, aún así no hubiera sido una sorpresa, don Ícaro. Para nada, para nada. Si prácticamente lo estaba esperando. Y sí se dio. O sea, por lo menos hay información de que, claro, o Hubo sea, intercambio. Hubo contacto, hubo contacto. claro, en realidad marcharon tres columnas. La columna Claro. izquierda, izquierda central y derecha. La columna izquierda y central se perdieron, se cruzaron, se detuvieron a mitad de la pampa y comenzaron a regresar. En cambio, la columna de la derecha, que era la columna del coronel Herrera, pasó de largo. O sea, pasó, como dicen, si fuera un tiro de fusil. Mm. Y llegó y se plantó. Llegaron casi más o menos hacia la zona donde ellos pensaban de que comenzaba ya la zona de la guardia. Y los chilenos lo vieron y y hubo un tiroteo. Pero cuando se dieron cuenta bueno, ¿de dónde está el resto? No hay nadie. Simplemente media vuelta y se regresaron. Pero sí, o sea, Incluso, alguien llegó. Y se dieron incluso, cuenta que los chilenos estaban alertas. Entonces, sorpresa no iba a haber. claro, incluso hay un grupo que pernoctaron en la zona, don Jorge, Claro. Sí, sí. y son los que llegan más tarde y son los que llegan mientras el ejército chileno los está empujando hacia Claro, el campamento. claro, Pero, incluso hay relatos, si no me equivoco, no, bueno, no me acuerdo ahorita de quién, pero de un soldado, de un jefe boliviano que indica pues que él ve entrar a los últimos batallones que recién estaban llegando, ya se veía la polvareda del ejército chileno que se aproximaba. Ahí, o sea, entró el último soldado aliado, probablemente del grupo de la columna de Herrera, que también incluía fuerzas bolivianas, y no pasó media hora antes de que ya los chilenos comenzaran a desplegarse. O sea, estaban ahí nomás. a ver, vamos leyendo unos comentarios. Willy Pajuelo Flores. Sun Tzu dice que la victoria se alcanza evadiendo batallas cuando la incertidumbre sea demasiado elevada o la desventaja en número sea demasiado evidente. En Tacna no debió haber batalla. Saludos para todos desde Lima. Su opinión. En parte tiene razón, o sea, si uno lo ve de la manera, por ejemplo, ¿no? Si es que quien hubiera estado comandando hubiera sido el presidente del Perú y no tuviera que rendirle cuentas a nadie, o sea, que es mi responsabilidad, yo la tomo y yo la hago. El problema es cuando tienes a alguien que te da órdenes y tú tienes órdenes que seguir. Entonces, en este caso, Montero, aquí tenemos un problema bien serio me parece que ese es el momento como para poder dilucidar. Si el Perú, que podía haberlo hecho, replegaba todas sus fuerzas como se suponía que tenía que haber hecho en caso de derrota, las replegaba, o sea, sin dar batalla, las replegaba a Arica, los bolivianos no te iban a seguir. Entonces, ¿tú querías que los bolivianos pusieran su propio número en favor de tu bando? Tenías que pelear en Tacna, no había otra. Porque si no hacías eso, los bolivianos simplemente cogían sus chivas y se iban a Bolivia como lo tenían planeado. Ellos no se iban a dejar encerrar en Arica. El propio Camacho había dicho y por escrito en su memorándum a raíz de lo del plan del Sama, de que para él Arica carecía de toda utilidad. No valía nada estratégicamente porque no había una escuadra a la cual servir. Entonces, ¿para qué te sirve un puerto? Para Camacho lo principal era conservar el ejército. Y lo dice así, su cita es más o menos textual. Sálvese el ejército, pues con él podremos regresar más tarde a recuperar el territorio. Entonces, esa era la idea. Y por eso repito, si hubiéramos tenido que dejar
abandonada Tacna, te despedías de los bolivianos. Y no se podía hacer una cosa así, pues. Víctor Velázquez, buen tema, buenos expositores. La batalla la ganó el general Logística. Por supuesto, siempre la ha ganado. Ujú. A ver, correcto. A ver, entonces vamos continuando. A ver. Bueno, Muy bien, entonces en esta situación va a llegar el amanecer del 26 de mayo. Ya, entonces vemos tropas aliadas llegando al campamento, fatigadas, y, y se va a tocar la orden de formar en batallones para empezar ya, porque ya el ejército chileno ya estaba a la vista del ejército aliado. En ese momento, ahora ya vamos a hablar de un plan de ataque, ya de ese día. Este, lo que yo he visto era que el ejército chileno básicamente reunió su principal ataque en el ala izquierda aliada. Entre Don paréntesis, Ícaro. una cosa. Desde chico, cuando leí sobre esta batalla y todo, siempre tuve en la imaginación el avance de la Esmeralda por el lado derecho, el Lautaro por el lado izquierdo. Entonces, cuando yo hable de derecha, es la izquierda para ustedes. claro. Y al revés, para que nos entendamos. O sea, Ah, ustedes me correcto, hablan del lado izquierdo, para mí es el lado derecho, porque estoy al correcto, otro Sí, correcto. lado. claro. Ya, en ese sentido, el plan de ataque chileno era poner todos sus esfuerzos en su lado derecho. Sí, fundamentalmente en la primera y segunda división, la primera y segunda. Y de hecho va quedando cuando da el plan de ataque, él dice que es muy posible que la primera y segunda divisiones sean rechazadas y ordena que en su momento, si pasa eso, sea reforzado por la tercera, con 2 batallones en el centro, yendo a reforzar a la segunda división, batallones Coquimbo y Chacabuco. Y a la primera la refuerza con la artillería marina, que era un regimiento con 2 batallones. Entonces, y al lado izquierdo va la cuarta división y ellos son los que se llevan el peso. Esas 3 divisiones más la tercera, que es la que entra de refuerzo cuando se produce el contraataque del Colorado, el Aroma y los otros cuerpos. Entonces, Ya, y en el lado aliado, don Jorge, ¿cuál era el plan? ¿Resistir? ¿Resistir en línea? ¿O tenían otro plan, de repente atacar cierta zona? ¿Cómo lo ve, don Jorge? El plan aliado chocaba con dos concepciones diferentes. La concepción, digamos, académica, que era de que si estás anclado al terreno y tienes que aprovechar el terreno, pues te plantas allí, no te mueves de allí porque el terreno te da ventaja. O sea, en teoría el glacis, porque era una especie de lomita, en la orilla de la loma tú te colocas y solamente te ven la cabeza y tú disparas y disparas y disparas y no presentas blanco. Entonces, eso era aprovechar el terreno. Hasta allí, supuestamente la defensiva te podía dar cierta ventaja. La defensiva te podía no anular, pero por lo menos darte un cierto equilibrio con tu debilidad numérica. O sea, presentabas menos blanco y tenías mejores posiciones. O sea, el enemigo tenía que atacarte a ti a pecho descubierto y tú tenías la ventaja de tenerlo en terreno ligeramente más elevado, pero por lo menos podías batirlo. El problema viene cuando tú tienes un extremo que termina en el aire, porque no había, pues, o sea, no había un cerro, no había una loma o algo que determinara, pues, cuál era el fin de la línea hacia la izquierda, que era la derecha chilena. Y los chilenos ya lo habían determinado el día 22 cuando hicieron su reconocimiento. Entonces, a partir de allí ellos se dieron cuenta, esto está colgado en el aire. Esto no tiene un fuerte, no tiene un punto de resistencia, no hay nada. Aquí simplemente se acaba y se acabó, se terminó. Entonces, simplemente nos vamos por ahí, damos la vuelta y lo flanqueamos y lo cogemos por la espalda y ocasionamos el derrumbe de toda la posición. Entonces, eso estaba también jugando en contra. Ahora,
viene la otra concepción. La concepción que tenían los jefes bolivianos, todos, desde Campero, Camacho, y lo expresan en sus diferentes documentos, el acta, el memorándum, en todos los documentos que se ven contemporáneos, Camacho, Campero y los demás, tenían la idea de que la ventaja del soldado boliviano no estaba en la defensa, sino en el ataque. El soldado boliviano era mucho más eficiente atacando que esperando al enemigo. El soldado boliviano combatía mejor dando el pecho y avanzando. Entonces, eso pesa mucho al momento de librar la batalla, porque estás constreñido, o sea, al soldado boliviano, entre comillas, se le obligó a permanecer en un terreno a la defensiva cuando no era algo para lo que el soldado boliviano estaba, entre comillas, entrenado o preparado mentalmente. Entonces, a la primera que te encuentras tú de poder pasar a la ofensiva y a hacer lo que te gusta hacer, los soldados bolivianos lo hacen. Y arrastran ahí en el contraataque. La batalla se pierde en el contraataque. En el contraataque que hacen, o sea, abandonando las ventajas de la posición, van a pelear al llano. Y en el llano, pues te encuentras con que no tienes caballería, con que te disparan las ametralladoras de flanco, contra que te carga la caballería por otro lado. Entonces, tienes todas las desventajas en tu contra. Y es ahí donde se pierde la batalla. La mayores bajas de todas las fuerzas aliadas se dan abajo, en el contraataque. Claro. Bueno, a ver, vayamos también, ¿no, Jorge, al tema de armamentos. En Ah, cuanto a los fusiles de los tres ejércitos, ¿cómo vamos ahí? ¿Son similares? ¿Hay cierta ventaja en modernidad por parte del Ícaro, ejército chileno? ¿Taberícaro? Sí. ¿quién? No. ¿Sí? En cuanto a los Lo- fusiles, sí, pues sí, 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 sí. El ejército chileno usaba dos tipos de fusiles, aunque en el fondo hay una subdivisión en una clase, y serían tres. Siempre se ha dicho que Chile tenían toda la bala de 11 milímetros por 57. El que se haya modificado para que usaran toda la misma bala. Estaban los Gras y los Complain. Pero como las fábricas no tenían suficiente capacidad para entregar, porque también había pedidos brasileños, pedidos griegos y todo, entonces, si mal no recuerdo, fue el Gras o el Complain, pero el Gras, ya me acordé. El Gras, una gran parte de ellos, unos 8.000, fueron construidos en Austria-Hungría por la Steyer. Señor. Claro, y ese fusil usaba la bala de 11 milímetros, pero por 50. O sea, era imposible que se pudiera disparar la otra bala. Entonces, y de hecho le pasó al Esmeralda, que se quedó sin bala y no le pudo pedir a los cuerpos que estaban cerca de ellos. Tuvieron que llevarle especialmente. Y, y se fue durante toda la guerra, porque hasta en Guamachuco, eh, me parece que el Talca fue el que le pasó lo mismo, que no tenía las mismas balas que el resto. La artillería la artillería chilena eran 20 cañones Krupp de campaña de 75 milímetros, 12 cañones Krupp de montaña, 60 milímetros en general, la mayoría, y 6 cañones, a mí me da 38 la suma, pero 38 franceses de bronce, más anticuados, Ujú. y calibre 102 milímetros, con una bala de 11 kilos, 4.700 metros de alcance. Y 6 ametralladoras, cuatro ametralladoras, perdón, 4 ametralladoras. Este paréntesis nunca he visto yo, exceptuando en Dolores, nunca he visto una descripción del uso de ametralladoras en el ejército chileno. En general como que la dejaban de lado. Parece que era algo demasiado moderno para los soldados. El caso es que no, ahí salen de la lista.
pero no sé cuánto hicieron realmente. Correcto. Y en el caso aliado, Jorge, ¿qué tipo de fusiles cuenta nuestro ejército boliviano y el peruano? Aquí sí hay que aclarar una cosa, porque siempre se ha supuesto de que una de las grandes razones por las cuales hemos perdido la batalla, y siempre se repite como una especie de sonsonete, siempre como un mantra, y no, y teníamos 21 tipos de armas, y que, o sea, no había munición, eso es mentira. Eso es mentira. Eso se pudo haber sucedido en las primeras campañas donde no había material. A partir de esta batalla, Tacna, ya tenemos el armamento ya moderno, o sea, se busca uniformizar, se busca tratar de conseguir armamento mucho más moderno. Aquí solamente el ejército peruano peleó con 4 tipos de fusiles, no más, cuatro. ¿Cuáles fueron? Y el Peabody Martini, que era, si no superior, igual por lo menos al Combline o Gracias. al gas chileno. O sea, era un arma de muy, muy buenas prestaciones. Estaba también una cantidad pequeña solamente creo que cubría para un batallón de Combline. Y después el resto todos tenían Remington. El ejército boliviano no, todos los batallones tenían Remington, excepto creo que 2 que tenían Snyder. Después el resto todos tenían Remington. Y todos tenían el tipo de Remington igual, o sea, Remington 43, del mismo tipo, bolivianos y peruanos. Entonces, ese fue más o menos el 75% de todas las fuerzas aliadas tenían un único tipo de fusil. Y el fusil Remington era muy bueno. O sea, no tenía nada que envidiarle ni al Combline, ni al Gras, ni tampoco al Peabody Martini. O sea, era seguro, era monotiro, sí, pero era tan seguro como cualquiera de los otros. O sea, no era un fusil que se atorara o que tuviera problemas con la munición. Y los únicos que tuvieron armamento realmente antiguo fueron los que se formaron a última hora, o sea, los nacionales de Tacna, los casi 700, 650, creo más o menos hombres en total, que reclutó casi todos eran voluntarios, que reclutó el prefecto de Tacna, Pedro Alejandrino del Solar. Ellos sí tuvieron fusiles Chasepot, que eran ya en ese momento viejos y no eran seguros, eran armas que quedaban fuera de servicio a los 15, 20 tiros. Pero después el resto, todos utilizaron fusiles de primera calidad. El problema aliado era la artillería. La artillería, para comenzar, aparte de los 6 cañones Krupp, que eran la batería que compró Daza en el 79 y que había llegado en noviembre y que participó por primera vez en combate aquí en el campo de la Alianza, el resto de los cañones eran peruanos y eran antiguos. Eran Blackley, eran algunos de 9 libras, otros de 4 libras, y habían unos pesados de 12 libras que inclusive llegó el momento en que cuando se comienza a flanquear la línea, tienen que abandonarlos porque no los pueden retirar, están demasiado pesados. O sea, no había, tenías que ponerle un tren si no me equivoco, de 6 mulas a cada uno para poder jalarlo. Y no se podía, o sea, estando bajo fuego, simplemente las mulas mueren y los cañones son abandonados. Y lo que sí había fueron las ametralladoras, que fueron, si no me equivoco, un número de 8, de las cuales la mayoría eran Gatling. Solamente hay una, creo que es Gardner, de 2 cañones. Después el resto eran Gatling de 10 cañones. ¿De 10 o de...? Sí, la mayoría eran de 10. Al igual que las chilenas, que también eran de 10. Ahora, el empleo de las ametralladoras en la época de la guerra, un poco coincidiendo con lo que dice Ícaro, es un poco más difícil de determinar. ¿Por qué? Porque en la época de la guerra franco-prusiana, por ejemplo, que fue digamos, uno de los precedentes más cercanos que se tenía en la época de la Guerra del Pacífico, se empleaban en baterías como si fueran piezas de artillería. O sea, ¿qué significaba esto? Que desde lejos tú colocabas el arma y disparabas. Al igual que la artillería disparaba pues, por elevación o directamente metralla, disparabas también la ametralladora. Se disparaba, te gastabas toda la munición disparando así de lejos para ver si le alcanzabas al enemigo. Y no era la manera digamos, más inteligente de utilizar una ametralladora. Por desgracia, las ametralladoras se siguieron utilizando de esa manera, o sea, de una manera bastante prosaica, bastante primitiva, por decirlo de alguna manera, hasta la Primera Guerra Mundial, en que recién se les comienza a dar el uso de un arma cercana, de apoyo cercano para abatir a un enemigo que se acerca, lo arres. Pero esas técnicas no se utilizaban todavía en la época del 79, salvo que, como digo, en algún momento haya aparecido pues, casos que se dieron en Chorrillos, por ejemplo, y con seguridad,
en que hubo pues una masa de atacantes y la ametralladora pues en lugar de disparar por elevación los tuvo delante y pues pudo hacer el trabajo que en el futuro se iba a hacer el trabajo por el cual se iba a conocer la ametralladora como un arma letal. En esa época, como digo, todavía no se utilizaban esas técnicas. Correcto. Eric Agreda Rodolfo, saludos desde Tarma. Buena información. Giovanni Carmona, buenas noches, saludos con todos. Ah. Giovanni. A ver, continuamos. Bueno, ya, en todo caso ya nos queda claro el armamento que tenía el ejército chileno con el ejército aliado. Hay un detalle, quizás que yo lo he leído en unos diarios de soldados bolivianos y también en el libro de Gustavo Rodríguez, que es el tema son temas, por ejemplo, ¿no? Antes de la batalla, ¿qué hacían los soldados mientras esperaban, mientras empezaba el cañoneo mutuo entre la artillería chilena y la artillería aliada? Los soldados, ¿qué hacían en ese momento, don Jorge? Por ahí leí de que mientras caía un cañonazo cerca al ejército, pero no a los soldados, ¿no? Entonces todos gritaban un viva el Perú o un viva Bolivia. En el lado chileno, ¿qué sucedía, don Ícaro? O más o menos si tiene algún tipo de información. En esos momentos, De ¿no? partida, de partida gritaban Viva Chile. Lo mismo. Sí, he visto que los aliados aprovecharon de tomar desayuno. Hay cosas bien emotivas en los relatos. Claro. En el lado chileno no, porque en el lado chileno se había tomado desayuno en el campamento antes de salir, antes de iniciar la marcha. 5 de la mañana. Lo que pasa es que hay una diferencia de hora también en todas las batallas. O sea, las tropas chilenas venían con la hora chilena, que es una hora antes que la peruana. Sí. Entonces, podríamos decir que tenían una hora más para tomar desayuno a las 8 de la mañana perfectamente, siendo las 7 para el resto. Eh, lo mismo se ve también con los relatos de Arica, que para los peruanos la batalla empieza como a las 5:30, 5:30, y para los chilenos 6:30. Y también con Toda la la toma, diferencia. con la captura del Huáscar. También, ahí también, También hay también, horas y en Iquique también. O sea, sí. es la diferencia de horas, que muchas veces no se toman en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los curas. Los curas llegaban y daban la solución a los que iban a combatir. Era el momento que hacían a todo el regimiento poner una rodilla en tierra, repartían la bendición, y ahí ya los soldados ya se sentían como que ya estaban listos para combatir. Que sea lo que Dios quiera. Ah. En Entre el lado, paréntesis, entre paréntesis, una cosita, sí. siempre se ha hablado de la táctica esa de Baquedano que decían frente, soldados chilenos de frente, y en realidad no es solamente de él, era toda una generación de militares que todavía estaban con la enseñanza antigua. Dentro del ejército chileno hubo dos comandantes solamente que se preocuparon de las tácticas modernas y le enseñaron a sus soldados a refugiarse, usar el terreno, que fueron el Chacabuco, Domingo Toro Herrera, y el de Zapadores, Ricardo Santagú, que parece que no alcanzó a esconderse porque murió en la batalla. Pero en sí, en los partes se ve que ellos eh, dicen que tuvieron menos bajas que los otros, precisamente por eso, por, en el fondo, por estar luchando a la moderna. Era un detalle que quería decir. En el lado aliado, Jorge, por ejemplo, yo leía el tema del ejército boliviano, donde les acompañaban, ¿no es cierto? Rabonas y vivanderas.